Ok. Bueno, mis hermanas, bendiciones. Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Damos por iniciar la clase. Bueno, resulta que alguien me escribió y me preguntó qué significaba el vino. Entonces, de pronto alguien de ustedes, de las que está aquí en la clase, recuerda si nosotros tocamos el tema de qué significa el pan y el vino. El pan significa el cuerpo de Cristo y pues el vino es el jugo de la vid sin fermentar que simboliza la sangre de Cristo. La sangre sin pecado de Cristo. Pero mi hermana Elizabeth, bendiciones, mi hermana Elizabeth, ¿lo vimos en clase o no lo vimos? Sí, señora, el pan representa el cuerpo del Señor sin pecado. ¿Sí? Y la sangre representa su sangre divina y el pacto, el nuevo pacto el vino entre como, Dios y los hombres. Ajá, el vino como dice mi hermana Angie, mi hermana Elizabeth, vino significa la sangre divina de Cristo, sello del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Amén. Eso es lo que significa. Y el pan sin levadura representa el cuerpo del Señor sin pecado, partido y entregado por nosotros. Amén. Pero resulta que esto es la representación de la Pascua, vimos, ¿no? Vimos que era la representación de la Pascua. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, bueno, por ahí sí me dicen con la cabecita que sí, bueno. Entonces, sí, ¿qué fallaba en el antiguo pacto y qué tendría que tener el nuevo? O sea, ¿qué falló en el antiguo pacto? Que el antiguo pacto era entre Dios y los hombres. Y los hombres siempre no valían con nada, ¿no? Siempre la embarraban, siempre pecaban, siempre mentían, siempre se iban tras los ídolos, ¿sí? Ok. Gracias, Angie. ¿Te aparecí ahí? Dios te bendiga, Daisy. Dios te bendiga, mi hermana Angélica. Mi hermano Sergio, bienvenido. ¡Choco Ramito! Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Me alegra mucho verlos. Bueno, entonces estamos recordando porque alguien me preguntó que qué significaba el vino en la Santa Cena. Entonces estamos recordando que el vino representa la sangre de Cristo y el pan sin levadura significa el cuerpo de Cristo que fue partido por nuestros pecados, ¿no? Su cuerpo, él hallado sin pecado, entregó su vida por nosotros. Y estamos viendo que el nuevo pacto fallaba el antiguo pacto en que era entre Dios y los hombres, por eso el nuevo pacto solamente tiene una sola parte, que es Dios, ¿no? Les voy a leer lo que dice aquí en el texto. Dice, lo que había fallado en el primer pacto no fue la ley, sino los israelitas. Vamos a Romanos 7:12. Mi hermana Angie tiene la Biblia ahí a la mano. Romanos 7:12. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice que los israelitas, como todos los hombres, eran malos, incapaces de cumplir la ley. Aquí radicaba el problema fundamental del primer pacto. Había dos partes implicadas, Dios y el hombre, y como hemos visto, una de ellas no era capaz de cumplir con sus obligaciones. Y ahí es donde empieza el punto de la diferencia con el nuevo pacto, ¿no? Los términos del nuevo pacto se enumeran en varias partes en la palabra y comprobamos que todo lo que se dice tiene que ver con lo que Dios iba a hacer. Dios cumpliría todo lo que había prometido. El nuevo pacto nunca sería quebrantado. ¿Por qué? Porque era de parte de Dios. Amén. Era Dios el que ya lo iba a cumplir. Cuéntame, mi hermana Angie, ¿qué dice Romanos 7:12? Angie, profe. ¿Annie o Angie? Angie. Bueno. Dice en el nombre de Jesús de Nazaret, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces, el problema no era la ley. Amén. El problema eran los israelitas que incumplían la ley. Amén. Gracias, Ani. Mi hermana Claudia Marcela, bendiciones, bendiciones, mi hermana Elizabeth, por ahí vi que entró. Dios te bendiga, vi que entró Karen también, bendiciones Karen, Soraya. Bendiciones. No sé, no habría, era sino raya y raya, pero no nos habría.
Yo le mandé hasta un mensaje a ver si de pronto me lograba usted ayudar allá para que abriera. ¿Y qué le pasó Pero que al fin se le abrió? ¿Sí pudo no, ingresar? volví, me metí otra vez y ahí al ratico ahí mismo abrió. No Ay, quién sé qué sabe qué pasó. será que de pronto pasa. ¿Usted se conecta del celular, mami? Sí, del celular, mi amor. Ok, bueno. Pero bueno, buenas noches Entonces, para buenas todos. Dios noches les para bendiga. todos. Sí. Bueno, entonces vemos que el problema eran los israelitas y no la ley como tal. ¿Y quién me puede decir cuándo empezó el nuevo pacto? Manito arriba. Mi hermana Elizabeth Torres tiene la manito arriba. ¿Cuándo empezó el nuevo pacto? Ani Valentina. Profe, yo creo que el nuevo pacto se dio cuando Jesús fue a la cruz, porque si hablamos que el pan y el vino, No, bueno, fueron la señora. sangre de No, Jesús. señora. Otra que no sea Elizabeth Torres. No, mi hermana Elizabeth. Que dale la oportunidad a otra. ¿Quién más? A ver. Mi hermana Angélica, que mi hermana Angélica nunca le oímos la voz. Angélica Sánchez. Angélica Sánchez está Hola, por profe, buenas ahí. noches. Sí, señora. Alguien se quiere unir a la llamada. Mi hermana Angélica, ¿cuándo inició el nuevo pacto? ¿Sí se acuerda o no? ¿Quién entró como Olivia? Profe, ¿Ángela Cuero? el nuevo pacto se Sí, realizó Ángela, pues. ¿Quién con está la hablando? resurrección ¿Quién de está hablando? Cristo. ¿Angélica? Sí, señora. No, mi hermana Angélica, no. Mi hermana Edna, que tampoco casi le escucho la voz, mi hermana Edna. Dígame, ¿cuándo inició el nuevo pacto? Con el bautismo y la cena, No, señora. ¿no? No, Ay, señora. Ay, los ok. voy a devolver para discipulado nivel 1. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Que no sean las mismas de siempre. Mi hermana Adriana siempre alza la mano. Mi hermana Claudia Marcela. Claudia Marcela García Herrán. Buenas noches, habla Cecilia, ¿cómo Dios le están? bendiga, mi hermana Cecilia, bienvenida. Amén. Mi hermana Claudia Marcela. ¿Cuándo inició el nuevo pacto? Esto es repaso de la clase pasada. Sí, el nuevo pacto Pero yo no. empieza, Mi hermana Elizabeth Rentería, cierra el micrófono, porfa. Vale. Claudia, ¿no? ¿Qué pasó? no se me fue un momentico la señal, pero el pacto inicia con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del No, Calvario. señora. No, señora. Karen. Pues tenía presente eso con la muerte de Cristo. No, señora. Astrid. Ay, ay, ay. Astrid. No tienes el micrófono encendido. Pero estaba recordando cuando el Señor celebra la cena, que es Una que sí vino a la del nuevo clase. pacto. Sí vino a la clase, muy bien, mi hermana. Ya yo estaba preocupada. Yo dije, no, yo como profe definitivamente, Dios mío, mire, no me entienden mis alumnos, señor. ¿Qué pasa? Sí, señora, efectivamente. Cuando durante la última cena Jesús tomó la copa y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. No solamente está inaugurando una nueva ceremonia, sino que está dando comienzo a la era del Nuevo Testamento, la llegada del cumplimiento de la promesa hecha por Dios por medio de los profetas, según la cual Dios establecía un nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo Jesús. Esta es una de las razones por las que el autor de Hebreos afirma que Jesús es fiador y mediador del nuevo pacto. Vamos a Hebreos 8:10, mis hermanos. Hebreos 8:10. Aquí la tengo, profe, que la estaba leyendo. Dale, Ani.
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los términos? Ojo con esto, porque esto yo creo que va a estar en el taller. Ustedes no les hago examen, pero ustedes siempre presentar el taller. Entonces, los términos del nuevo pacto, que la ley de Dios va a estar escrita en el corazón, que nos adopta como pueblo suyo, que tenemos un conocimiento personal de Dios y el perdón de nuestros pecados. Sigue leyendo el 11 y el 12, por favor. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire qué promesa tan hermosa. Entonces vemos que cuáles son los términos del nuevo pacto, son 4. La ley de Dios escrita en el corazón, nos adopta como pueblo suyo, tenemos un conocimiento personal de nuestro Dios y el perdón de todos los pecados, amén, por medio del sacrificio de Cristo. Cuando todos me dicen que el sacrificio de Cristo, que porque Cristo fue a la cruz, sí, amén, sí, ese es el nuevo pacto, pero ¿quién fue el que instituyó la cena del Señor? Ese nuevo pacto, Jesús en la última cena, porque ahí lo vimos, ¿no? Sí. Sí, ok, bueno, entonces Sí. eso, La cena. De allí eso, inicia. Ujú. ajá, eso lo estamos viendo como repaso. Repite la tercera, permítame. La tercera, un conocimiento personal de Dios. Y la cuarta, el perdón de nuestros pecados. Esto lo estamos viendo como un recorderis porque alguien me escribió y me preguntó. Entonces yo dije, ¿será que de pronto fue que yo no lo expliqué? Entonces, como no tuve tiempo, porque fue ahorita hace poco, de volver a ver el video de la clase, entonces quise que hiciéramos un recorderis, ¿sí? Un recorderis de lo que vimos la clase pasada. Hermana Elizabeth Rentería, apaga el micrófono, por favor. No. Hermana Elizabeth Torres, ¿quería decir algo? Sí, profe, que esta mañana hicieron como la repetición en el devocional del domingo, creo. Ajá, el Y la culto del domingo. pastora Marcela preguntaba sobre qué era el bautizo y me quedé aterrada porque casi nadie contestó. Casi nadie, pero mira que es lo que estamos viendo en discipulado y uno esperaría, porque es que les cuento, yo aquí en esta clase tengo como 40 personas en lista. En el discipulado presencial yo tengo 35 personas en lista, ¿sí? Otra hermana que está dando discipulado también nivel 3 tiene como 30 y pico de personas. Si usted va haciendo cuentas ahí, son 30, 60, 90, como 100 personas ahí, 40, 60, 100 personas ahí. Y los jueves, 2 maestras dan clases nivel 3, o sea que están viendo bautismo y Santa Cena. Y el sábado, 2 maestras están dando nivel 3, bautismo y Santa Cena. Y nadie contestar, nadie responderle. Sí, o sea, yo dije, ¿será que es que no vienen al primer servicio? No vienen al primer servicio porque nadie respondió. ¿Me van a Astrid? Profe, es que la pregunta de la pastora fue ¿qué era ser revestido? No, ella hizo Era ser otras. cubierto. Ella no hizo solo esa, ella hizo varias, aunque yo estaba en ese momento en clase, porque yo en el primer servicio yo recibo clase del pastor, yo vi el resumen del servicio después y sí, ella hizo la pregunta de qué son revestidos, pero ella preguntaba a medida que iba explicando, iba preguntando que qué era el bautismo, que por cómo se hacía, hizo la representación con 2 hermanos que tenía que ser sumergido y que no era que los pecados, así como todo místico, pues que los pecados se quedaban ahí, pero bueno, pues uno esperaría que alguien de los discípulos del Señor que están en clases de discipulado hubieran respondido. Me hubiera encantado que muchos hubieran parado y le hubieran dicho, pastor, aquí yo soy estudiante discipulado, la profe Jocelyn. Y sí, señora, es esto, pero no, ni de la profe Jocelyn, ni de la profe Paola, de ninguna, pero bueno, así fue de pronto en el momento, o a muchos les da pena, si estaban de pronto ahí, no les dio pena responder, bueno.
Les voy a compartir pantalla. Bueno, dicho esto, vamos a... Les voy a compartir. Vamos a ver si puedo, porque ustedes saben que a mí me... Ay, no me dejó. Ah, ok, aquí. Les voy a compartir mi pantalla y quiero que ustedes vean la imagen que está ahí. Si ustedes ven esa imagen, sin hablar, no van a ponerse en hablar todos al tiempo, sin hablar, ¿quién creen ustedes que es este personaje? ¿Listo? Bueno, vamos a ver esas manitos levantadas. Mi hermana Elizabeth Rentería. No se te oye, apagaste el micrófono. Hermana Elizabeth Rentería. No, no se ve, no se vio la pantalla, no se vio. Ay, ¿no se vio? nada, ¿No vieron el muñequito? Sí se nada. veía. Sí, Sí, se vio. tiene que fijar la pantalla de la profe Jocelyn. Ah, es que no le tocaste a la pantalla, mami. Ah, Ok, bueno, entonces las que sí vieron. Karen, Yo sí lo vi, pero no, yo no puedo ¿no decir identifica quién es? No. Adriana. Posiblemente puede que David, posiblemente puede que Abraham. Ah, ok, Más por ahí. bueno. Y si yo les digo que el tema del día de hoy es el nuevo nacimiento, ¿quiénes creen usted que puede ser el muñequito que vimos ahorita? Ahí sí, ahí sí alzamos mano, Judy. Yo creo que puede ser Pablo. No, señora. Daisy no, Daisy está, vea. Daisy no. Astrid. Ay, yo no sé cómo estoy. Astrid no se oye. De pronto Nicodemo, maestro de Nicodemo. fe. De pronto Nicodemo, dice Astrid, mi hermana Gabriela, ¿quién cree usted que puede ser? Jesús. No, a Jesús no lo pintan así, mi hermana Gabriela. A Jesús siempre lo ponen con el vestidito blanco y la cosita rojita aquí, ¿no? Casi siempre, casi siempre. Mi hermana Elizabeth Rentería, ¿quién cree usted que es? ¿Tiene manito alzada? Juan, ¿Quién dijo Juan? yo, Cecilia Restrepo. No, mi hermana Cecilia, no es Juan. Mi hermana Angélica dijo ¿quién, Moisés? Sí. Estamos bien. El nuevo nacimiento, hermana Angélica. Nuevo nacimiento. Mi hermana Nubia. Bendiciones. No se le oye. Bendiciones. Dios te guarde. Buenas noches. Buenas noches. San José. ¿José? Ay, ella dice que José. Ella dice que José. No. Mi hermana Elizabeth Rentería. ¿Tiene manito levantada? El nuevo nacimiento, ese muñeco, ese símbolo nos representa a nosotros cuando nacemos de nuevo, a nosotros mismos. No, es que como no viste el muñequito, voy a volver a ponerlo. Ay, sí. Identifiquen, por favor, ese guapo muñeco que les voy a poner ahí. Mírenlo muy bien. Mírenlo muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí lo ve, mami? Ah, estos son los pies. Son unos pies. No, mami, ahí se ve todo el muñeco. Ah, no se ve. Muévale, a ver, mueva la pantallita a ver si lo deja ver todo. Ah, pero es que esas piernas allí dice Angélica, no estoy viendo el muñeco. Profe, ¿usted está grabando? Sí. No se ve el muñeco. Esa era Angélica, allí dice Angélica, entonces ya tiene unos pies así. Tiene Claro. que la hermana de salir y volver a entrar y de una ya. Es que él tiene fijada otra persona. Ah, A ok. veces se da por dar clic allí sin querer queriendo.
Ah, bueno, ok, bueno, ahí ya habló nuestra técnica en Ram. sistemas. Bueno, mis hermanos, el tema del día de hoy es el nuevo nacimiento y mi hermana Astrid. ¡Felicitaciones! Sí, señora, vamos a Juan 3, versículo del 1 al 21, mis hermanas. Vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento y casi siempre cuando hablamos del nuevo nacimiento se nos viene a la mente Nicodemo. Hermana Ana Milena, ¿quería decir algo? Ana Milena Hernández. No. Ah, tenía la manito levantada. ¿Qué versículo dijo, profe, que no lo entendí? ¿Qué, mi hermana Cecilia? ¿Qué versículo fue que dijo ahorita? Ah, Juan Versículo de la- 3. Juan 3 del 1 al 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermana Rosita, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Estamos en Juan 3:1. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Bueno, entonces, quiero que me digan con manito arriba características de Nicodemo. ¿Cuáles me puede decir usted? Esta era una característica de Nicodemo, según lo que acabamos de leer, ¿no? Ani Valentina. Profe, que era un maestro de Israel. Era un No tenía el maestro de conocimiento. Israel. Muy bien. Entonces vamos a ir colocándolas acá en los comentarios. Bueno, entonces Ani dice que es un maestro de Israel. Ana Milena, ¿qué más leemos ahí en Juan? Otra característica de Nicodemo. Ana, Adriana. Siempre decía la verdad. Señora. Una persona honesta que siempre decía la verdad. Él decía la verdad. no. Decía la verdad. Ay, perdón. Se me vino el estornudo muy rápido. Mi hermana Elizabeth Rentería. Y él era un hombre de los principales que habían de los fariseos que tenían el conocimiento. No, solamente. Ah, sí, él era un fariseo. Fariseo, muy bien. Sí, fariseo. Era un fariseo. Sí, él era un fariseo. Nada más. Listo. ¿Ahí? Karen.
Si estamos hablando de las características, pues yo entiendo allí que él está como, en este caso, pues como O sea, incrédulo de lo que Dios le está diciendo, ¿no? Entonces no sé si estamos cuando yo hablando de le esas digo, características. espérate, cuando yo les digo características es quién La es, palabra. ¿sí me entendés? O Ah, sea, ya. ¿qué evidenciamos ahí cuando leemos cuando leemos el texto, qué evidenciamos? ¿Cuál es, o sea, quién es él? ¿Sí me entendés? O sea, lo que dicen es fariseo, era un maestro de Israel, ¿sí? Daisy, Hola, profe. Pues una característica que conocía la palabra. ¿conocía la palabra? ¿Cuál palabra conocía? No, o sea, tenía conocimiento de que Dios era real. Pues porque él era maestro, bueno, coloquemos, conocía la verdad. Profe, que era de clase alta. Era rico. ¿Por qué dice usted que era rico? ¿En qué parte vio que era rico? Profe, que eres religioso. ¿Quién dijo? Elizabeth Torres. Elizabeth dice que era religioso. Ya entendí, tengo una respuesta. A ver, Dice Karen. allí dice o sea, tenía un puesto en eminencia porque dice un principal entre los judíos. Yo creo que era un líder, porque pues era uno de Un los miembros principal entre principales. los judíos, porque él Ujú, era miembro del Sanedrín. Por eso ujú. dice que él era un Un principal gobernante. de los judíos. No, él no era gobernante, la que dijo por ahí no era gobernante, él era maestro. Astrid, ¿no se oye? Él conocía la ley, pero él no había nacido de nuevo. ¿Por qué dice usted eso, hermana? ¿Por qué Porque el Señor usted le dijo se me que adelanta? tenía que nacer del Espíritu. Muy bien. No había nacido de nuevo. Y veamos, bueno, resulta que en el tiempo de Jesús, ay, mi hermana Angélica, cuénteme, ¿me iba a decir algo? Angélica, si ya no van a decir nada más, tienen que quitar la manito. Porque Angélica tiene la manito arriba, Ana Milena tiene la manito arriba, Elizabeth Torres tiene la manito arriba y me confunden porque yo digo, mis hermanas me quieren aportar. Me confunden. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que vemos es que él se acerca a Jesús. Las características que nos dicen era que era fariseo, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, en el tiempo de Jesús habían dos, se puede decir religiones, ¿sí? O dos como ramas entre los hebreos, y eran los fariseos y los saduceos, ¿no? Que ellos eran los más representativos, ¿sí? Pero ¿cuál era una de las ¿cómo se le puede decir a eso? Como de las características que tenían los fariseos. Usted ahorita, hoy en día, si yo le digo a mi hermana Astrid, usted es una farisea, ¿usted qué dice? Aquí en Cali por lo menos utilizaba mucho la frase, usted es una farisea, Daisy. ¿Qué entiende usted cuando le dicen que es una farisea? Hipócrita. Hipócrita. Hipócrita, falsa, ¿sí? Es un sinónimo de falsedad. ¿Por Doble qué? cara. Doble cara. ¿Por qué? Porque ellos tenían una preocupación externa por cumplir la ley. O sea, a ellos les gustaba era ser vistos, ¿sí? Que los vieran que ellos estaban haciendo y cumpliendo la ley, pero realmente en su corazón no lo hacían. Amén. En este tiempo para nosotros es una representación o es como un sinónimo de falsedad, de hipocresía, pero en el tiempo de Jesús también, porque Jesús les dice hipócritas, no solamente una vez, sino muchas veces les dice que son unos hipócritas. Pero si nosotros vemos, hay dos personajes o personas en la palabra que son muy importantes, por lo menos el apóstol Pablo. Él era fariseo, ¿sí?
Y entonces, ¿qué era lo que representaba el apóstol Pablo? Ese celo, ¿no? Ese celo de él por hacer cumplir la palabra. Porque ¿cómo era posible que vinieran estos aparecidos a venir a predicar otra cosa? Hasta que tuvo un encuentro con Dios, amén. Hasta que tuvo un encuentro con el mismo Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él no estaba persiguiendo solamente a un grupito que se estaba levantando, sino que estaba persiguiendo al mismo Cristo, amén. Y otro que es muy representativo es Gamaliel, que también era un príncipe principal de los fariseos, amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Ellos tenían prácticas religiosas, pero entre las características que podemos observar de Nicodemo es que su nombre significa el vencedor del pueblo. ¿Sí? O sea, desde el nombre ya era una persona importante. Era una persona que no era del común. Amén. Él tenía un nombre, tenía una reputación social, tenía una reputación religiosa, porque él se acerca a Jesús y si nosotros notamos, él le dice ¿cómo? Rabí. Y rabí significa maestro. Nótese que no le dice mi señor. ¿Sí? No le dice mi señor. No le dice mi salvador. Le dice rabí. O sea, él llega como diciéndole, venga, hablemos entre maestros. ¿Sí? Y él le hace, él tanto así que Jesús ve la intención con la que él viene, que no lo deja ni siquiera preguntarle nada. Sí, si nosotros vemos aquí, él le dice, Rabí, ¿sabes? Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No le alcanzó a preguntar nada. O sea, él se acercó a preguntarle algo, creo yo, porque viene de noche, ¿sí? A preguntar. Mucha gente especula y dice, no, es que vino de noche porque le daba miedo, porque él no quería ser visto con Jesús, porque de pronto los otros fariseos venían y se la montaban, pues, y le empezaban a perseguir él también. Pero la verdad es que la palabra no nos dice eso. La palabra en ninguna parte nos dice que él vino de noche porque él estaba escondido. Eso son especulaciones que de pronto sí puede ser, porque cuando vemos en el texto más adelante, cuando habla de la sepultura, creo que es allá en Juan 7:50, creo que es, miremos. Juan 7:50. Ajá, no. Dice Juan 7:50, habla de otra vez de Nicodemo, dice que él defiende, ¿no? Defiende de alguna manera a Jesús ahí porque dice que tienen que hacerle un juicio, que no pueden hablarle pues así como sin haberle dado un justo juicio como tal a él. Entonces, mis hermanas, ¿qué es el resumen? El resumen acá es que Jesús no lo deja ni siquiera preguntarle, pero ¿cuál era la inquietud de él? Lo vemos ahí, él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús ya sabía cuál era la inquietud de él. Siendo él un fariseo, lo que vimos, ¿no? Siendo un principal, miembro del Sanedrín, o sea, él no era cualquiera el que estaba viniendo a buscar a Jesús, era alguien en eminencia, un príncipe de los fariseos, ¿sí? Entonces él viene y se le acerca y yo me imagino a Jesús mirándolo. Si vemos, yo creo que el mismo Espíritu Santo fue el que lo llevó hasta Jesús. O sea, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. El mismo Espíritu Santo fue el que lo llevó. Porque hubieron muchos que no creían. ¿Sí? Pero él sí creyó. Y él le dice, él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire que le vuelve y le dice, maestro. ¿Sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero no lo está viendo ni como Señor, ni como Salvador, lo está viendo simplemente como un maestro. Amén. Entonces vamos a ver que cuando nosotros vemos a Jesús como nuestro Señor, ¿qué le decimos a él? Que él gobierna nuestra vida. Amén.
que ya no vivo yo, que ahora es Cristo quien vive en mí. Y esto me hace recordar a la historia del joven rico. Creería yo que se puede evidenciar en Nicodemo, sí que era una persona rica por el estatus que tenía, ¿no? Siendo él un príncipe, siendo un miembro del Sanedrín, que efectivamente era un hombre rico. ¿Y qué pasó con el joven rico? Ahí en Mateo 19, me parece que es Mateo 19, 16. ¿Sí se acuerdan del joven rico? Sí, profe. Ajá. Usted dijo 19. 19, 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Mire que aquí Jesús ya sabe la intención que él tiene. O sea, ¿dónde tiene él su corazón? Y Jesús era tan directo, iba como directo a la yugular, ¿no? ¿Por qué me dice bueno? Como quien dice, que viene aquí a lambisquearme si su corazón está lejos. Bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, Jesús ya sabía dónde estaba el corazón de él. Igual como supo dónde estaba el corazón y en qué estado estaba el corazón de Nicodemo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que cuando Jesús le dice a él que tiene que nacer, volvamos nuevamente a Juan, que tiene que nacer del agua y del espíritu, porque lo que es de la carne, carne es, dice aquí, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. ¿Qué le dice él? Que tiene que volver a nacer. Y entonces, ¿qué analizo en esta parte? Que él le dice molesto porque yo creería que se ve un tanto molesto. Nicodemo le dice, ¿y qué? Y entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo hago pues para volver a nacer? ¿Vuelvo y entro en el vientre de mi madre? O sea, como un hombre de estatus, un hombre que tiene un maestro de Israel, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros debemos analizar, mis hermanos, son que en Cristo los títulos no valen. Amén. O sea, en Cristo no te vale que seas maestro de Israel, no te vale que seas miembro del Sanedrín. A vos no te vale nada de eso, la reputación no vale. Le dice básicamente que todo lo que a él ha hecho en toda su vida no le sirve. En resumen, eso es lo que le está diciendo Jesús. Dime, Karen. Y es lo hermoso de que no tenga en cuenta tampoco eso, como así tampoco tiene en cuenta los títulos que de pronto por nuestros errores o pecados la sociedad nos lo coloca, como el ser de pronto ladrones, así realmente no es o adúltera. No nos pone ese título. La adúltera o el homosexual, la lesbiana, ¿sí? Esos son títulos que pone el hombre. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, lo único que nosotros necesitamos es creer en Él. Amén. Creer en Él, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal de nuestra vida. Y en ese momento nosotros podemos ser salvos, porque es en Él, es en Cristo. Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver en este momento? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Qué te motiva a ti? ¿El ego? ¿El orgullo? ¿El miedo? ¿Qué te motiva a hacer la voluntad de Dios?
¿Qué te motiva? ¿El amor por tu Señor? ¿El que realmente lo amas, que es el Señor de tu vida? Porque ir a la iglesia nos salva. Amén. Ayunar nos salva. Orar nos salva. Leer la palabra nos salva. Tener discipulado 1, 2, 3, 4, semillas, anfitriones, proceso 1, 2, ser, no sé, tener teología, hermenéutica, homilética, ¿sí? Estar en todos los cursos habido y por haber nos salva. Ponerse determinada ropa nos salva. No maquillarse nos salva. Amén. ¿Qué salva? Creer en Cristo. El único que salva es el Señor Jesucristo. Amén. No es lo que hacemos, es nuestra motivación. O sea, ¿qué lo motivó a él a ir a buscar a Jesús de noche? ¿Qué lo motivó? Él sí, amén, él quería conocer. Pero lo que él no sabía era que él estaba separado de Dios. Él se creía justo, él se creía que ya estaba en la cúspide, amén, que él no iba a necesitar nada, que Jesús le iba a decir, hombre, Nicodemo, pues, ni para qué me viene a buscar, papi, usted ya la hizo, hágale que usted ya la hizo. No es así, amén. Vemos, busquemos, alguien me ayuda a buscar Job 14:4, porque él creía que por ser descendiente de Abraham ya era justo. Karen. Aquí lo tengo. Job 14:4. Ajá. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Nadie lo hará limpio. Lo único que nos limpia a nosotros, Isaías 55, 10 y 11. Yo lo tenía aquí separadito, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Entonces vemos que esa agua tipifica la palabra de Dios, amén, que es la que es enviada con un propósito a nuestra vida y ese propósito es transformarnos. Entonces, ¿qué le faltaba a Nicodemo? Tener un encuentro personal con Cristo, ¿sí? En Juan 3:16, que está ahí seguidito, dice que de tal manera, ¿quién lo lee? A mí se me perdió, lo tenía y me moví. Dale, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo para que se entregara, para que usted y yo fuéramos salvos cuando usted y yo eran los que merecíamos morir en esa cruz, amén. Él solo tendría vida eterna y nacería de nuevo al creer en Cristo Jesús. Entonces mira que lo bonito que Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le hace la referencia al Antiguo Testamento y en ese momento Nicodemo no lo entiende, pero luego sí lo entiende cuando lo vio en la cruz. Amén. Él vio a Cristo en la cruz y se dio cuenta que ahí era donde él iba a nacer de nuevo. Cuando él en su corazón creyera verdaderamente en Cristo. Amén. Él tuvo que reconocer la ignorancia que tenía. Él tuvo que reconocer su necesidad de Dios, como usted y como yo tenemos que reconocer a diario nuestra necesidad de Dios y tenemos que ir a la presencia de Dios, amén, y no ser como Nicodemo, porque nosotros, lamentablemente, mis hermanos, podemos vivir una vida de obediencia, pero por miedo al infierno. ¿Sí? Muchas personas les pasa. O viven una vida de obediencia para servir. ¿Qué dijo el pastor? Que yo no puedo tomar. Bueno, pues a mí me gusta tomarme unos aguardienticos de vez en cuando, pero pues yo me los dejo de tomar para que el pastor me ponga a servir. Entonces, bueno, yo no vuelvo a tomar, pues, pero que el pastor me ponga a servir. Entonces, dejan de hacer una cosa para poder figurar. Sí, ay, tan bonita que me vería yo con el uniforme. Ay, vea ese uniforme, a mí el rojo que me luce.
mejor dicho, yo me vería apoteósica en ese vestido. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que realmente nos está moviendo? Amén. Eso es lo que realmente tenemos que ver. Podemos vivir una vida aparentemente ante los ojos de los hombres, una vida santa, pero en el corazón tenerlo lejos de Dios. Amén. Pero Dios conoce nuestra motivación, Dios conoce nuestro corazón. Amén. Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él conoce la intención del corazón. O sea, usted ni siquiera ha pensado en que ya lo va a hacer, pero usted en su corazón tiene la intención. Dios ya la conoce. Amén. Entonces, ¿realmente cómo estamos? ¿Estamos convencidos o estamos convertidos? Sería la pregunta del día de hoy. ¿Cuándo estamos convencidos? Cuando leemos la palabra, ay, sí, mira, sí, ay, Dios me amó tanto que Él entregó a su Hijo por mí, yo estoy convencida. ¿Cuándo realmente estoy convertida? Cuando aparto mi pie del mal y decido y me determino a vivir una vida para Él, una vida de obediencia a Él, una vida de excelencia a Él. Mis hermanos, hoy yo estoy aquí frente a ustedes en este computador en una clase virtual. Mañana puede ser Astrid, mañana puede ser Karen, mañana puede ser mi hermana Elizabeth, mi hermana Daisy, porque todos somos llamados a servir a Dios, amén. Todos somos llamados a servirle con amor, pero con excelencia, mi hermano. Con excelencia, hacer todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos, sea de obra, sea de hecho, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, amén, con amor para Él, porque Él nos amó primero, amén, no hacerlo por la palmadita en el hombro, no hacerlo por figurar, no hacerlo para tener un cargo. Tenemos que analizar realmente qué es lo que nos mueve a hacer las cosas, cuál es realmente esa motivación, amén. Bueno, mis hermanos, entonces vimos quién era Nicodemo, era un fariseo, y los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Era miembro del Sanedrín. Nicodemo defendió en algún momento a Jesús, y la última mención que se hace de Nicodemo está en Juan 19, cuando nos encontramos con Nicodemo ayudando a José de Arimatea en la sepultura de Jesús. Dice que trajo 75 libras de especies para preparar el cuerpo. Santo